Bueno, verdaderamente los números que te estábamos mostrando no son una panacea, en realidad todo lo contrario, sobre todo el riesgo país, que yo sé que por ahí a vos en tu economía común no te sirve para nada, pero lo cierto es que a nivel país, nación, sí sirve y es impactante ver 2.029 puntos de riesgo país en Argentina. Exactamente, y todos estos datos que hacen que... Y el dólar ni hablar también. No, y el dólar ni hablar, y una situación macro que recién hablábamos a nivel económico y a nivel político, faltando tanto tiempo por delante, la incertidumbre que se genera de aquí al 27 de octubre y a un traspaso de mando para el 10 de diciembre realmente genera mucha preocupación. Vamos a saludar ya a nuestros invitados, a Matías Barroetaveña. ¿Cómo estás, Matías? Hola, ¿qué tal? Gracias por venir. También lo tenemos a Cristian Castillo. Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y a José Ignacio de Mendiguren, gracias. Muy bien. Muy buenas tardes, muy buenas noches ya en realidad. Bueno, me gustaría empezar por vos, Vasco. Sí. ¿Cómo estás viendo estos últimos días después de las PASO, los números, la escalada del dólar, esta preocupación que tiene la gente común? Y te digo los empresarios, ¿no? Bueno, yo a veces digo, ¿no?, que lo que estoy sorprendido, a veces que haya mucha gente sorprendida, ¿no? Porque esto, como yo digo, esto es la Ruta 2, terminaba en Mar del Plata y esto es la consecuencia de una política económica que arranca en el 2016, ¿no? Cuando se pone como eje de la política económica la especulación financiera, siempre tiene como contracara esto: te endeuda, te quita competitividad, que si la Argentina se pone carísima para exportar, baratísima para importar, y terminan esto siempre. Cada vez que se aplicaron estas políticas, terminaron mal o peor. Creo que el gobierno, después de las PASO sabemos la pésima interpretación que hizo de lo que había sucedido, pero después la realidad se lo va llevando, ¿no?, puesto. Vos pensás que el gobierno ya estaba prácticamente sin poder afrontar los compromisos el año pasado, por eso tiene que acudir al fondo. Recordá que cuando el presidente dijo vamos al fondo, dijo para preventivamente, pero no vamos a utilizar los servicios del fondo. No solamente los utilizó, sino que reformó 3 veces, le pidió un préstamo adicional y adelantó lo que iba a tener el año pasado. Y así y todo, no cierran los números. Nosotros cuando estuvimos con Caldarelli en el mes de octubre del año pasado, fue muy fácil mostrarle los números de por qué lo que el gobierno había firmado era incumplible. ¿Y qué dijo? Lo dijo, fue terminante, estábamos con Aldo Piñanelli, que le hago un homenaje en este momento, que tanto lo recordamos, ¿no? Aldo conoce las cifras del Banco Central de arriba abajo y se lo demostró. Nos miró como diciendo, lo sé, y lo que terminó diciendo es, ustedes nos pidieron un plan de estabilización, un plan de crecimiento. Como diciendo, de esta forma no crecen. Cuando es obvio que sin crecer es imposible analizar lo que se estaba analizando. Entonces, bueno, el gobierno, la realidad lo fue llevando a hacer las cosas que nunca pensó, porque además las hace mal y llega tarde. Entonces lo que hizo la última semana fue, bueno, reconocer que realmente lo que estaba haciendo era muy peligroso, estábamos perdiendo reservas, no había forma de controlar, a pesar de que el Fondo Monetario, que otorgó el crédito más grande de los últimos 40 años, y con la excepcionalidad que nunca ha dejado, ha permitido, que es que con eso se financie la fuga de capitales. Lo siento, ¿sabes qué, Vasco? Que en realidad, a ver, lo que no te escuchó en su momento el funcionario del fondo, claramente tenía que ver con un objetivo: permitir que todo ese dinero estuviera disponible para que se la puedan llevar como se la están llevando. Uno por momentos y además para financiar la campaña. Yo lo he dicho, y para financiar la campaña también, más cara de la historia. Yo estuve en Washington, fin del año pasado, antes del G20, y volví a estar al principio de este año. En el Departamento de Estado y en la Secretaría de Defensa de la Casa Blanca, yo estaba con varios diputados. Abiertamente nos dijeron, nosotros vamos a apostar a la reelección del presidente Macri. Yo estaba con Graciela Camaño, que era diputada, estábamos juntos. Le dijo, mire, nosotros somos oposición. Lo que quiere decir que tenemos que ir a hablar con los rusos, porque ustedes nos acaban de decir lo que estaban haciendo. Así que se jugó a eso. Por supuesto, por más que te den plata, si el modelo es inconsistente y la política que existe es para financiar la fuga de los que entraron a la especulación, no hay plata que alcance. Cristina Fernández de Kirchner estuvo en Misiones, en Posadas exactamente, allí habló justo de lo que hizo el gobierno de Mauricio Macri a la gente común, ¿no?, a esa desorganización que decía la semana pasada en La Plata. Escuchémosla. Ya me llegaban noticias de lo que estaba pasando con el tema de los precios. Ahí fue cuando la famosa marcas, las leches que no eran leches, la famosa pindonga y cuchuflito, que bueno, fue
todo un tema, todo un tema. Ahí fue eso, sí. La verdad que esa situación me hizo acordar a otros momentos de los que hoy vivíamos, ¿no? Esto de no saber, primero el temor de la gente tiene miedo a perder su trabajo, esto es claro, la gente está con mucho miedo a perder su trabajo y están muy desesperados los que ya lo han perdido, esto también es lo otro. El tema del valor de las cosas, una cosa tiene un precio en un lado y en otro lado tiene exactamente el doble o en otro puede ser la mitad, con lo cual no se sabe el valor de las cosas. Sí, si tuviera que definirlo sería como eso, ¿no? Como un caos en el cual se han perdido cosas que yo creía que no íbamos a volverlas a vivir. Bien, Matías, ¿cómo lo ves? ¿Qué opinas? No, la verdad es que sí, o sea, muchas de esas frases, la verdad que hoy estamos en un momento donde ambiguo, ¿no? Porque por un lado, bueno, se demuestra lo que venimos diciendo hace 3 años y medio, ¿no? Si uno agarra la rotonda, Ruta 2, llega a Mar del Plata, estuvimos infinidad de veces en este canal, en muchos lugares, muchos señalando lo que iba a pasar y efectivamente fue lo que pasó porque no quedaba, cuando uno agarra un camino donde no apuesta al trabajo, donde no apuesta a la producción, donde apuesta a la especulación financiera, se financia con endeudamiento y ese endeudamiento es exactamente la misma plata que sale por fuga de capitales, es imposible. Y si uno además destruye el mercado interno, destruyendo el salario, destruyendo las jubilaciones, destruyendo el poder adquisitivo de la asignación por hijo, lo que logra es que los sectores más bajos crezca la pobreza, ¿no? Millones y millones, posiblemente en todo su periodo termine con 10 millones de pobres más, o sea, en la Argentina. Tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, tenemos más de 600.000 pobres y nosotros calculamos que con estas últimas medidas va a llegar 86.000 pobres más en la Ciudad de Buenos Aires. Indigencia, 200.000 en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces tenemos un momento que por un lado nos da la razón en lo que veníamos diciendo, pero por el otro lado la enorme tristeza de que crece el hambre en la Argentina, que los comedores en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un presupuesto comparable al de ciudades como Madrid, son 2 panes con una feta de queso, que se le saca el pollo a la comida a los chicos, que se disminuyen las viandas mínimas para que se puedan alimentar. Y hoy volvemos a la Argentina donde los chicos van a la escuela a comer. Pero por otro lado, bueno, qué bueno que la política esté dando la posibilidad de canalizar esto, ¿no? Que haya tanta contundencia, digo, en la aceptación que hay hoy de la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Lo vemos con el viaje internacional de Alberto Fernández y el diálogo maduro y serio que se puede tratar, ¿no? No esa inserción al mundo de festejar un G20 que estaba decidido desde antes, no se realiza acá porque era Macri, porque el G20 decide su ubicación por una cuestión alfabética de los miembros. Entonces creer que una foto con alguien, bueno, creo que ahora se está dando otra visión y bueno, y lo que señala Cristina también, ¿no? El desorden. Hoy está la vida desordenada, pero está esa esperanza de que las cosas pueden volver a cambiar y que uno puede volver a tener lo básico, que es poder tener un trabajo, poder tener un Estado que se ocupe de la gente, que le preocupe de lo que le pasa a la gente y no solo lo que le pasa a los mercados, que las empresas dejen de cerrar, miles y miles de empresas cerrando año tras año, que esos supuestos emprendedores que se quería fomentar son chicos que andan en bicicleta sin ningún derecho laboral, con una aplicación, laburando 14 horas por día. O sea, queremos otra Argentina, tiene otra historia la Argentina, y la verdad que bueno, lo bueno de este momento es que hay una esperanza que va creciendo y bueno, y quedan unos meses donde lo que hay que esperar es bueno, que se haga el menor daño posible desde el gobierno. Otro fragmento de Cristina hablando de las mentiras. Basta, pidió. Los argentinos no queremos es que nos hagan pagar precio internacional a lo que producimos acá y que pueda ayudar al desarrollo de nuestra industria y darle ventajas comparativas y competitivas. Esto es en definitiva. Ahora, me parece que después, no solamente hicimos el contrato con Chevron, con Petronas, o sea, antes que invertir capital nacional, vinieron a invertir desde afuera en nuestro gobierno y con Vaca Muerta e YPF. Por eso, basta de mitos y de asustar y sobre todo de mentir. Basta de mentiras. Eso es lo que pido, basta de mentiras. Cristian. Bueno, no es la frase que me gustaría. Vaca Muerta, sí, tiene razón, ella firmó ese contrato con Chevron, haciendo una empresa offshore de YPF, es decir, algo muy cuestionable. Nosotros estuvimos totalmente en contra de la entrega de Vaca Muerta
a las empresas multinacionales, que empezó con el gobierno anterior, siguió con este, y que no es la gallina de los huevos de oro que quieren hacerle creer a la población, ¿no? Entre otras cosas, pues estamos subsidiando a las petroleras en el caso de Vaca Muerta, y eso tenemos hambre de un lado y del otro subsidiamos a las petroleras. En segundo lugar, yo creo que acá hay un problema muy grande porque lo cierto es que la deuda es impagable. O sea, y esto que dijimos de la izquierda en todas las PASO y que nos decían ustedes exageran, etcétera, lo reconoció hasta el propio gobierno declarando el default selectivo. Y cuando uno ve los números para adelante, es decir, después que se vaya Macri, que Macri se va Macri, se va Vidal, entonces vamos a discutir el postmacrismo, que viene después y qué vamos a hacer ante esa crisis. Argentina tiene en promedio que pagar 44.000 millones de dólares 2020, 21, 22, 23, superávit comercial este año, cosecha récord, 12.000 millones de dólares, lo fiscal cero o algo de déficit. ¿De dónde salen los recursos? Bueno, listo. Si vos vas a cumplir con el FMI, los acreedores, vas a seguir ajustando al pueblo. Y si no, hay que decir, como afirmamos claramente a la izquierda, que hay que romper con el FMI y que hay que priorizar las necesidades populares, la recomposición de salarios y jubilaciones y todas las demandas de la agresión que ha sufrido en estos años el gobierno, y no vender humo. Porque yo lo escucho también a Alberto Fernández que dice vamos a cumplir con los acreedores. Si cumplís con los acreedores vas a jorobar al pueblo, no hay otra. Y si no, que hagan los números. Pero también ha mencionado el tema de incremento en jubilaciones, de bueno, lo que pasa plata. Lo que pasa es que no se pueden las dos cosas. Pero es que me den los números. Vamos a esperar en el debate presidencial, porque Nicolás del Caño se lo va a plantear, a que diga con los números cómo va a ser, porque ahora ya está, lo de Macri, sabemos dónde estuvo, lo enfrentamos en la calle, no le votamos ninguna ley a Macri, por una gran parte de la oposición, le levantó la manito votando de los fondos buitre hasta el financiamiento empresarial de las campañas, nosotros no. Y ahora vamos a discutir, digamos, cómo va a quedar también conformado el Congreso y el escenario del posmacrismo. Y en ese sentido la izquierda es una garantía que no va a votar contra los trabajadores, todo lo contrario. Nosotros estamos reclamando medidas de emergencia, como es la recomposición de salarios y jubilaciones, cláusula gatillo, para que aumenten automáticamente por la inflación mensualmente los salarios y las jubilaciones. Vi ayer que lo están planteando varios sindicatos docentes y tienen razón. Cuando tenemos una inflación del 5% mensual, como va a ser septiembre, esto hay que contenerlo, no se puede seguir más. Vimos a las organizaciones sociales en la calle el día jueves reclamando por salario, por el ingreso al salario social complementario, por el conjunto de las medidas que puedan ayudar a terminar con el hambre, una situación muy crítica. Y bueno, y ya las protestas están, porque estamos viendo Chubut, donde no es un gobernador oficialista, sino de la oposición, Arcioni, el que le mandó la patota de la burocracia sindical petrolera a reprimir a los docentes, y un paro general que hicimos el jueves los docentes en apoyo. Y yo no vi repudiar esa agresión ni a Alberto Fernández ni a Axel Kicillof, la agresión que recibieron los docentes. Y esto es preocupante, porque esa situación que hoy se vive en Chubut se puede vivir en cualquier otra provincia, y no se le puede negar lo elemental, el salario que cobran los trabajadores y trabajadoras de la educación y el sector público, en una Argentina que, insisto, Macri se va, pero el FMI, la deuda y la crisis siguen. Entonces tenemos que discutir cómo se va a enfrentar esa crisis. Y de la izquierda somos muy claros. Hay que salir a la calle, se necesita un paro activo y un plan de lucha de los trabajadores. Y termino con esta idea. Vos ves todos los sectores empresariales, cada uno defiende su porción, ¿no? Salen a protestar, se reúnen y todo. Pero ¿y los trabajadores? La CGT dijo que no les gustaba el aumento del salario mínimo y tiene razón, es una miseria lo que han dado. Como las medidas de Vidal, que son una migaja, después si quieren podemos hablar. Pero ¿y qué? Hay que salir a defender el bolsillo de los trabajadores. Vasco. Y eso es un tema que está presente hoy, porque hasta diciembre, sí, ya mientras nos van licuando los salarios y el poder de ingreso de todas las familias, ¿no? Nosotros, por supuesto, que no concebimos que es afrontable ese futuro si no se cambia la matriz productiva de la Argentina. La Argentina hoy prácticamente ha tenido una primarización en la economía que volvimos al siglo XVIII, cuando exportábamos cuero, importamos zapatos, exportamos trigo, importamos fideos. El 80%, el 85% de lo que le mandamos a China es poroto de soja, el 85% de lo que recibimos es manufactura Todo china. materia prima. Es decir, con esa matriz, por supuesto, harían falta, se lo dijimos a Caldarelli en octubre, haría falta 3 pampas húmedas para poder afrontar con este nivel de producción de la Argentina. Bueno, como es imposible triplicar el terreno, nosotros sabemos que hay que ponerle un segundo piso al campo. Lo que quiere decir es que hoy la Argentina está vendiendo en la primera escala de los sectores agroalimentarios. Con pasar a la primera, es decir, en la cadena del trigo, lo cuento siempre, arriba el 85%. Es un ejemplo, ¿no? Como esto lo podemos llevar a todo el sector agropecuario, industrial, minero. Vos lo que querés decir, perdón, por lo que decía Cristian, que no están los recursos como para las dos cosas. Afrontar pago por un lado y al mismo tiempo poner dinero en jubilados. Con esta matriz, ni loco. No Con se esta puede. no. Pero vos decís que hay una forma de poder hacer las dos cosas. Por supuesto. A ver,
Hoy el 85% del trigo Argentina lo exporta a $180 la tonelada, a granel. Transformado en harina, que es el primer escalón de agregado de valor, exportás a $450 la tonelada, más el empleo Más que que lleva duplicás incluido. el ingreso. Si vas a pastas y galletitas, segundo escalón, te vas a $1.600 la tonelada. De $2.300 que nos ingresa por las 12 millones de toneladas que exportamos, nosotros podemos pasar a 18.000. Esto mismo te lo llevo al maíz, te lo llevo a la soja, te lo llevo... Bueno, ¿Pero eso conclusión... no sería entrar en un conflicto otra vez con el campo, por ejemplo? No, al contrario, al contrario. ¿No? El campo tiene lo que tiene, pero lo que tenemos que hacer sobre eso, por ejemplo, hoy la Argentina lo que está exportando es maíz, en vez de exportar, ayer vengo de Tandil. Tuve una empresa de chacinados, ¿dónde? El maíz nosotros lo exportamos a $150 y transformado en lo que ellos exportan a $3.100. Esto es un ejemplo. Argentina en minería es inexplicable cómo podemos exportar la tercera parte que Chile. Dice Chile, entonces, el camino que hay para poder volver a dar empleo, que Argentina, porque con este, vamos a tema China, ¿qué significa esos términos de intercambio que el presidente cree que es así como se integra al mundo? Esto significa que sobran 15 millones de argentinos. O si no, lo que eso significa es que Argentina solamente puede salir al mundo ofreciendo salarios bajos como su factor de competitividad. Esto es lo que hay que dar vuelta. Bien. Estamos dispuestos a hacerlo. Vamos a compartir otro segmento de lo que fue Cristina en Misiones presentando Sinceramente. El retornar nuevamente a políticas neoliberales como las que o no sé, porque la verdad que habría que darse una discusión qué es lo que se hizo en estos 4 años, porque nunca se vio algo igual, nunca. Mirá, yo hago cuentas simples, hago cuentas de almacenero. Digo, Néstor le pagó al Fondo Monetario Internacional en el año 2005, después de 47 años. Pero lo cierto es que cuando Néstor paga en el año 2005 la deuda del Fondo Monetario con sucesivos stand-by, waiver y renegociaciones, venía del año 57, o sea, hubo 47 años de endeudamiento y renegociación permanente con el fondo. Vos imaginate la cantidad de presidentes que hubo. A ver, desde Aramburu, pasando por Frondizi, Guido, los militares, Silvia, Onganía, Lanuse, Perón, Cámpora, después todos los militares, después Alfonsín, después Menem, después de la Alianza, después eso, y así, y sumando a todos esos, debíamos en el Fondo Monetario Internacional 10.000 millones, eran 9.000 millones y pico, 10.000 millones, ponele. Y resulta que ahora, en 3 años y medio, uno solo nos endeudó con el fondo por 57.000 millones de dólares. Es como mucho. Y me gustaría hablar con Matías esta parte que decía Cristina. En 3 años nos endeudaron por 57.000 millones de dólares. ¿Argentina estaba en tal decadencia cuando el gobierno solicita el Fondo Monetario Internacional ayuda? No, de hecho, esta semana estuvo circulando un video de Duhovne, el ex ministro de Economía, cuando en el 2015 decía que recibían un gobierno totalmente desendeudado, con familias desendeudadas, con las cuentas absolutamente en orden, y justamente fueron por ese endeudamiento. Cuando uno lo calcula por PBI, históricamente, es decir, Argentina no tenía el problema de la deuda y ahora lo tiene, y no solo Argentina. También la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires tenía 500 millones de deuda y hoy tiene 3.000 millones de deuda. Pasó del 2% del presupuesto al 8%. Eso quiere decir que ese 8% del presupuesto que paga intereses de la deuda es la plata que no vemos en los comedores escolares, es la plata que no vemos apoyando a aquellos que están en situación de calle. Claro. Y en la provincia de Buenos Ni en Aires... los hospitales ni en las escuelas mismas Y en directamente. la provincia de Buenos Aires, que hoy la CUNSA... Bienvenido sea que se logró estabilizar 4 días, ¿no? Pero digo, a veces se aplaude, me parece, a la CUNSA. Endeudó la provincia de Buenos Aires, el 40% de la recaudación son los intereses que tiene que pagar la provincia de Buenos Aires. Está absolutamente endeudada en dólares también, con una mala praxis que me parece que ahora se extiende también a un default en pesos inexplicable que tuvo. O sea, ellos en un momento cuando asume Mauricio Macri, todo el gabinete, gobernador y demás, hablaban que las cajas financieras, ¿no? Tanto en provincia de Buenos
Buenos Aires como nación estaban destruidas, estaban en llamas. De hecho, yo recuerdo a la gobernadora María Eugenia Vidal diciendo en el primer discurso que se había encontrado con una provincia devastada. ¿Hoy cómo está? La provincia de Buenos Aires tiene un problema histórico. La provincia de Buenos Aires tiene el 40% de la población, produce el 40% del producto, pero recibe el 17% de la coparticipación. Sobre todo el conurbano, particularmente porque la ciudad de Buenos Aires es una ciudad de 15 millones de Sí. habitantes, donde hay 3 millones que viven en el gobierno de la ciudad autónoma y el resto está en el conurbano. Entonces hay una población que viene a la ciudad de Buenos Aires a trabajar todos los días, que paga impuestos, servicios, pero que después reclama pavimento, iluminación, cloacas en el conurbano. Entonces hay una situación que efectivamente el gobierno nacional, el que venga y todo gobierno tiene que afrontar, que es apoyar a la provincia de Buenos Aires con algunas medidas urgentes, porque ahí es donde se produjo el industricidio, donde se perdieron 150.000 puestos de trabajo industriales, cerraron más de 4.000 empresas industriales. Entonces es necesario que se ponga política ahí. A ver, lo que le pasaba a la gobernadora Vidal, comparado con lo que van a dejar, Claro. es nada. A ver, han destruido. Pensemos que Vidal y Larreta han cerrado escuelas. Terminan sus mandatos con menos escuelas que las que tenían cuando arrancaron. Hicieron un supuesto boom de obra pública. Cuando uno calcula, hicieron muchísimo menos agua, cloaca, gas que lo que hacían los gobiernos anteriores. La verdad que ha sido un blef, una campaña de comunicación, un apoyo de los medios, que hoy cuando eso se quita, el rey está desnudo. Y todos vemos tristemente lo que han hecho con la Argentina. Gracias, Matías. No, muchas gracias. Gracias a ustedes también. Gracias a ustedes. Un placer.